Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un resumen de las primeras aventuras que dirigí del Rey de Amarillo Las Guerras, que no llegamos a grabar, para tener a todo nuestro público al día de todas las aventuras que han pasado estos valerosos soldados. Para empezar, si os parece, empezaremos con hablando de nuestros valerosos soldados. Ujú. ¿Quién quiere empezar? A ver. Esto es como el cole, Pues a tienes que ver, no. decir tú, fulanito. Vale, pues por el orden que os puse aquí, Marcel Dupont. ¿Quién es Marcel Ah, Dupont? Sí, pues soy yo, ¿no? sí. Pues Marcel Dupont me pasó como con Samuel. Vi la foto que tenía asignada y ya con esa foto ya me disparó a cómo iba a ser Marcel. Marcel es un estudiante de medicina que no está muy bien porque de joven se leyó un libro de Samuel con sus problemas proféticos. Y en tanto que estudiante de medicina, pues tiene acceso a materiales y a cosas que utiliza pues para evadirse un poco del mundo, del duro mundo de la guerra, de las guerras. Es un poco granujilla, le gusta mucho todo lo que es el mercado negro, entrenar a la gente con palabras. Y lo único que tiene un pequeño tic porque está convencido de que en algún momento le entró un gusanito o alguna cosa y a veces lo nota debajo de la piel moverse, sobre todo cuando está muy nervioso. Y lo veréis nuevamente fumando pipa con una barba espesa que en la última aventura se cortó. Después tenemos a Philippe Cassel. Álvaro. Y de una barba espesa pasamos a un poblado bigote que posee Philip Castle, que es teniente, o sea, que tiene un cierto rango dentro de lo que es el ejército. Y tiene además un historial bastante largo de participación en esta larga, casi eterna guerra. Uno de los un suceso que le ocurrió y que ha marcado mucho su carácter a partir de ahí, fue que perdió a su pelotón. Prácticamente todos los que le acompañaron murieron en unas circunstancias un poco extrañas. Eh, una, Le pareció ver muy confuso eh, porque con el tiempo se ha tornado tiene como una cosa así, casi como si hubiera sido hasta qué punto era un sueño, era realidad, qué demonios había pasado ahí. Una especie como de criatura parece que acabó con todo su pelotón, ¿no? Y eso le dejó bastante traumatizado. Es cierto que toda su vida la ha dedicado al ejército y un poco para mantener para mantener un poco su estatus dentro de pues tuvo que acabar asumiendo la versión oficial de, bueno, aquí no ha pasado nada y tal, pero bueno, él siempre mantuvo la duda de que algo extraño había ocurrido ahí, duda que por otro lado, a medida que avanzó y empezó la campaña, pues ya fue corroborando con todo lo que iba pasando. Uno de los chicos que formaban parte de su pelotón, que para él además eran casi su familia, eh, tenía, él era de Grosle, un pueblo en el que mi anterior personaje, el de la campaña de París, había estado y donde había tenido un romance y tal. A raíz de este chico le llegó el papel de anotaciones, este papel que comentamos ya en el anterior arco de la campaña, en el que había frases enigmáticas y que ahora habían llegado a él encima en toda esta confusión, en esta situación tan traumática y tan caótica. Han llegado, se sabe muy bien, si para aportarle luz o más oscuridad. Muy bien. Y después tenemos a Damien Edgar McCollum. Daniel Edgar McCollum es sobrino del personaje del anterior ciclo de Ian McCollum.
Él es el hijo del agregado comercial de la Embajada de Estados Unidos en París. De muy joven encontró algunas notas de su tío y las leía y le encantaba lo que estaba cantando en ello porque era totalmente diferente de lo que tenía alrededor. Cuando, cuando llegó la guerra, hace mucho tiempo, como siempre como todos, tuvieron que enrolarse en ella y prácticamente no recuerda casi nada de su vida anterior a la guerra, porque ha pasado mucho tiempo aquí, ha pasado muchas cosas, han pasado muchas desgracias, han pasado muchos asuntos realmente extraños, cosas que no se pueden entender, como, como cuando aquella noche que estaban sitiados con su compañía en un antiguo castillo de cerca de Normandía. Y en aquel castillo, rodeados por tropas realistas, sabían que esa iba a ser la última noche porque esas tropas les superaban en 10-1. Hasta que de pronto la luna llena que había se cubrió. Todo el campo de batalla se llenó de una espesa niebla. Se empezaron a escuchar relinchos de caballos. Se empezaban a escuchar voces como si fueran un francés antiguo. Los gritos de los realistas. Y por la mañana, cuando se levantaron, algo que nadie pudo explicar, el por qué todos esos británicos tenían su cuerpo erizado de largas flechas. Y finalmente teníamos a Jimulan, que era una campesina en su ocupación civil y que durante un combate recibió un balazo. Les consiguieron sacar la bala intacta y en esa bala estaba su nombre. Nunca supo por qué. Y su conexión con París era que tenía unas postales con las pinturas que tenían las pinturas de Annie, el personaje que llevaba Mercé en París. Y era su conexión con París. Pues ya conocemos a nuestros soldados. Y los soldados tuvieron una primera misión en esta campaña. Durante la guerra han tenido muchas misiones, pero la primera que representamos en esta campaña fue... Primero empezó como la sesión 0, englobado con la primera campaña, con la primera aventura, que llamé La Bouche Blanche de Cumiers, la boca blanca de Cumiers. Pero no empezamos en Cumiers, empezamos en Fleury de Vendôme-Mamon, que estaba cerca de Verdun. ¿Cómo recordáis ese inicio de campaña? Este era el pueblecito de cuántos habitantes que estaba cerca de Verdún, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, el que llegasteis, fuisteis a las trincheras, no quedaban soldados. Sí. Y explorasteis un poco el pueblo y encontrasteis Sí. cosas. Sí, nos extrañó mucho que toda la zona de los fortines estaba vacía, no había rastro de nadie. Entonces ahuyentamos unos perros y encontramos el cuerpo de un soldado francés, pero no tenía heridas de ningún tipo. Y el cuerpo estaba junto a una casa. Dentro había pilas y pilas de cadáveres y una mujer que estaba buscando en la pila. Entonces nos dimos cuenta de que estaba cocinando carne humana y nos atacó para cocinarnos. Tras estas acciones un poco dantesca, llegó otro escuadrón y nos explicó que había habido una nube verdosa, un ataque químico que volvía loca a la gente y los volvía caníbales. Y luego ya nos enviaron a otro sitio. Bueno, lo que hicisteis cuando llegó ese escuadrón de refuerzo fue ocupar las trincheras porque se acercaba un ataque realista.
Y al principio abatisteis a unos cuantos de los que se acercaban hasta que llegó un acechador. Una construcción metálica en forma de araña con el signo amarillo Es en verdad. una de ellas. Mm. Y que avanzó a la ciudad. Os refugiasteis en distintas casas, creo. Diría que quedó herido el oficial al mando del regimiento que os había ayudado. Y tuvisteis que enfrentaros a ese acechador. Es verdad, no me acordaba ya. Sí. Es que además o sea, fue una primera sesión muy impactante porque se daban, o sea, primero el elemento de situarnos por primera vez en las guerras, esos campos totalmente arrasados, esas trincheras vacías, además no encontrar a nadie, la escena de la casa que fue súper creepy, con la anciana aquella bueno, Que, es que guis- que era guisaba, que guisaba. que estaba guisando los cuerpos de todos los habitantes del pueblo. O sea, era una escena súper súper dantesca. Y cuando ya llegaba la supuesta calma después de esa tempestad, claro, es nuestro primer contacto con uno de esos, no sé cómo definir, si bichos o engendros de guerra, que es el acechador, ¿no? Y creo recordar que en ese momento planeamos una estrategia, no sé si para repartirnos a lo largo de los edificios o algo así, tratar de abordarle desde distintos frentes, ¿no? Y creo que buscábamos la manera de hacerle caer, ¿no? De derribarla. Sí, De derribar al acechador. de quemar sus articulaciones con unas mantas y alrededor de las articulaciones. Sí, creo que con combustible y no sé si alguna granada que debíais tener. Pero creo que era sobre todo fuego lo que queríais usar para variar. Sí. Y lo conseguisteis. Me suena que alguien, no recuerdo quién, tuvo que hacer una tirada complicadilla ¿cómo se llama? Agilidad, ¿no? De De atletismo. Yo atletismo. creo recordar que fui yo, que Me suena que fue. sí. No me Sí. acuerdo. Pues cuando habéis recordado que estaba este bicho, recordé que me la jugué bastante para intentar acabar con él y me sorprendió mucho conseguirlo, porque lo veía especialmente chungo. Sí, era uno de los pequeñitos. Luego llevamos al papá. Pues conseguisteis derribar a ese acechador. Conseguisteis acabar con bueno, detener el ataque al menos. Y creo que volvisteis a Verdún, porque, bueno, ya estaba controlada la zona. Volvisteis en Libélula, seguramente. Mm. Y de ahí os asignaron una nueva misión, más acorde a vuestras labores en esta guerra, de situar una batería de artillería falsa, cerca de un pueblo llamado Cumiers-le-Morton, para crear ahí una emboscada al enemigo. ¿Qué recordáis de ese bonito y idílico pueblo? Yo, lo primero que recuerdo, según lo has dicho, es que el intento de colocar la batería falsa creo que fue un fracaso estrepitoso. No sé si lo intentamos varias veces y cada vez nos salía peor la tirada y es como, esto no se lo va a creer nadie. Menos mal que es un McGuffin porque... Yo tengo apuntado que como yo no tenía ni idea de montarla, me fue largo en el cura. Y lo siguiente que tengo anotado es consigo material de extraperlo. Que no sé si es que me lo dio el cura o qué. Y el Creo, caso es que hay en el... sí, sí. Perdona, José. No, Creo José. recordar que conseguimos unos quesos y unos embutidos por allí. Sí, 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 sí. No sé si es cosa mía, pero que esos embutidos van. ¿Qué puede salir mal una visión que tiene de eso? exacto. Nada, casi nada. Y no fue Recordad, que, no sé... Perdón, iba a decir que no sé qué fue lo primero que nos llamó cuando nos empezamos a dar cuenta de que en ese pueblo había cosas que no estaban bien, había algo raro, pero no sé exactamente qué fue lo primero que nos llamó la atención. Para empezar, que nos dolía la cabeza. Nada más entrar en el pueblo, nos empezó a doler la cabeza. Y luego nos enteramos que el marido de la alcaldesa era el carnicero del pueblo. no, y el pueblo estaba intacto. Pese a estar muy cerca del frente, estaba impoluto.
Había niños jugando por la calle, como si no hubiese Sí, guerra. yo sé que hablé con los niños y una niña me dijo que Boca Blanca, Le Bouche Blanc, estaba escondida en la iglesia. Sí. Y a partir de ahí empezamos a observar los movimientos en torno a la iglesia. Creo que pasamos algo de tiempo y vemos que entraban y salían tropas. Además, creo que eran de ambos bandos, ¿no? Sí, Y iban como así, como si estuvieran, como si fueran hipnotizados, una cosa muy, muy rara. y los dimos cuenta de que estaban bajo el control del carnicero y los llaman a la iglesia. Entonces el cura estaba vigilando la puerta, lo intimidamos, se asustó, nos dio las llaves. Bueno, no los dio las llaves, lo noqueamos para quitarle las llaves y, y hablamos con algo que era la boca. Sí, pero creo Ah, que Antes antes de hubo, entrar, diría que antes de entrar, no sé hubo si una os escena super heavy. enfrentasteis, pero antes creo que salieron el alcalde y su mujer. yo tengo aquí anotado, hablamos con la boca a través de la alcaldesa del carnicero. Mm, vale, sí. Pero estaban protegiéndolos. Como que los Estaban, controlaba y hablaba por su boca, ¿no? Mm, sí. sí. Y salió el resto Y, del pueblo a la calle, los padres con sus niños y un cuchillo en la garganta de los niños, amenazando de que os Sí, fueseis, creo. sí, sí. Nos amenazaban que si no nos íbamos y dejábamos a la Boca Blanca esta intacta, que mataban a todos los niños del pueblo. ¿Os acordáis? Hostia, super heavy. Y decidisteis acabar con la boca blanca. Sí, le pegamos fuego que es una cosa que no hacemos nunca. Y al salir, los niños del pueblo habían muerto a mano de sus padres de verdad, pero es que igualmente estaban perdidos. La boca blanca era una masa informe de carne que estaba devorando ahí los cuerpos de los soldados que habíais visto que traían. Bueno, o devorando o absorbiendo, no os quedó muy claro. Y hablaba con vosotros telepáticamente, creo. pero por una parte, absorbía los cuerpos de los soldados y por otra parte estaba protegiendo al pueblo para que no la guerra no le afectara. Y para que siguiesen dándole de comer. Sí. Tenían como esa especie de acuerdo, ¿no? De pacto también. De simbiosis. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, después de quemarla, creo que hicisteis la emboscada en el sitio donde habíais puesto la batería falsa. Ujú. Y por lo que supisteis más tarde, el pueblo fue destruido completamente por ataques realistas. Ya no os dejó de doler la cabeza cuando matasteis a la boca. Y parece que ese control, esa protección desapareció. Y seguramente todos los pocos que aún quedaban ahí debieron morir. La siguiente misión que tuvisteis la titulé Operación Vol du Lion, el Valle del León, por la zona donde estaba situado el sitio. Y era una misión de infiltración principalmente y de descubrir los secretos de un aeródromo. Ujú. Era en la territorio enemigo. Creo que tuvisteis que ir a pasar por Suiza un poco de Strangis para poder colaros. Estamos en Libélula, ¿no? Yo creo. Sí. Y llegasteis a Frederikshafen, un pueblecito cerca del aeródromo de Lowenthal. Y ahí teníais que poneros en contacto con la resistencia. Sobre todo con una tal Lil... Es el Lord Herman, ¿no? Sí, Vale, teníamos que infiltrarnos en un aeródromo, tomar información y destruir todo antes de irnos. En un pueblo bajo el control de Alemania en la frontera. Un Íbamos con... aeródromo, sí,
Un aeródromo que era mucho más que un aeródromo. Sí. Hostia, ahora me acuerdo. Estoy leyendo la página. Ay, la Resistencia nos dijo que habían dejado de fabricar libélulas para hacer algo nuevo. Y que eran pintores, como hay artistas, pintores, escritores, músicos hasta un hangar y luego no volvían. Hablaban de una loca británica, quizás de Laila, una ingeniera que siempre era escoltada por 6 soldados con máscaras de gas y un teniente que daba grima verlos sonreír. Y previamente subimos que habían ido a una galería, la galería de Victoria Schunemann, que nos fuimos ahí a infiltrar y dentro vimos todo tipo de pinturas del lago de Carcosa, de diversas personas. Las firmas eran de los artistas que habían secuestrado, pero había uno que no, un tal Marius Catterfield, que hacía retratos grotescos. Uno era una cosa terrible de un hombre con la boca abierta de la que salían gusanos. Y fuimos a casa de Marius y había más gente grotesca con escamas, callos con estructuras óseas extrañas. Y ahí fue cuando nos descubrieron los alemanes y tuvimos la oportunidad de vestirnos con sus ropas. Pero creo recordar que es porque iban a por él, ¿no? Justo Sí. iban a buscarle cuando nosotros estábamos allí. Sí, conseguisteis dejarlos cao y robarles el uniforme, creo. Sí. Y allí nos dirigimos al hangar. Que encontramos un nuevo modelo de libélula y un subterráneo que parecía emitir vibraciones. Ahí sí que nos metimos en la boca del lobo, porque nada más entrar vimos que tenía 5 pisos subterráneos, súper hondos. Y nos dimos cuenta que el primero era administración, proyecto DSB, experimentación con humanos. Eso es el ascensor que está bajando. Pensaba que había despegado una libélula. Querían ser dirigibles con cristales de levitación, baterías que carguen a base de metales raros y se han encargado sillas de dentista para el equipo de investigación, así como jaulas de animales de esos tamaños. Luego en el segundo piso había un taller. Perdona, en ese antes también encontramos muchos archivos de costos y que dijimos, esto nos puede venir bien porque si sabemos en qué será, si seguimos la pista del dinero podremos saber qué es lo que están tramando. Exacto. Entonces, en el segundo piso había un taller, el tercero de investigación y desarrollo, con planos y maquetas especialmente dirigible. Luego había un laboratorio en el cuarto y el quinto las celdas. Y llegamos a un lugar en el que la científica y los soldados estaban dando una conferencia en una sala llena de pacientes atados. Sí. Y con un libro amarillo en las mesitas de noche, un libro amarillo que ya nos daba más rollete. Sí, la científica era, por lo que habéis visto, de Laila Yates. Y estaba escoltada por unos soldados británicos con máscara de gas y una prominente hoz a la espalda, con los que os encontrasteis más adelante. Sí. Se nos pasó por la cabeza el enfrentamiento, pero afortunadamente tuvimos cordura suficiente como para salir por partes de ahí. Bueno, y también teníamos ecos de recuerdos que eran nuestros, de cuando se enfrentó nuestros sellos pasados al tipo del cementerio, que era uno y nos hizo bueno, fue imposible casi derrotarlo, y estos eran 6. Claro, porque aquí nuestros personajes todavía no eran conscientes de la conexión que tenían con los personajes del arco anterior, con lo cual había un efecto ahí de meta-roll muy, muy chulo en el cual nosotros como jugadores sabíamos las cosas y veíamos los guiños, pero nuestros personajes no terminaban teóricamente de entender lo que pasaba ahí. Eso es muy guay, Pedro. Y ahí visteis que el proyecto del que hablaban era el DSB, en inglés Dimensional Shift Bomb, en alemán no sé si sabría pronunciarlo, Dimensionschwellsbombe.
que era básicamente una bomba de cambio dimensional, por lo que pudisteis ver, aunque no tuvisteis muy claro qué significaba eso. Sí que vimos que ponían el libro en la cara de un hombre y eso hacía que abriera los ojos muchísimo, se encendieran luces en los aparatos y los malos se emocionaran mucho. No sé si antes o después, o antes y después, pasamos también por por un laboratorio donde había criaturas ahí extrañas, ¿no? Metidas como en jaulas. Y Sí, una que escena también además, muy chula. no sé por qué, pero me suena que solo uno de vosotros sacó la cabeza para ver qué había y les dijo a los demás, mejor no miréis. Me suena algo así. No sé, quizá no, Puede pero... ser, sí. Puede ser, Yo sí. tengo apuntado cruce entre rata y lagarto. Sí, sí. Sí. El caso es que nosotros, eludimos esa confrontación directa, pero buscamos la manera de tratar de prender fuego a todo eso, de hacerlo volar por los aires. Era nuestro objetivo. También decidisteis que los prisioneros estaban muy bien donde estaban y que lo volaríais todo sin arriesgaros a bajar más pisos, porque total ya Aún estaban así, perdidos. secuestramos una Sí, científica. Sí, eso eso sí. sí. Sí, porque las habitaciones creo que estaban en el piso superior. Sí. Secuestramos a Ofelia Beckham, una química, y luego además robamos una libélula secuestrando al piloto de prueba. Y después de sabotear todo el resto de naves. Bueno, y de colocar ahí una bomba con temporizador y prepararlo todo para explotar. Sí, yo me acuerdo que apunté los minutos que os quedaban y cosas así. Ah, y que sepáis que uno de esos bichitos que estaba por ahí tenía la esperanza de que lo adoptarais como mascota de vuestro pelotón. Oh, no me Oh, digas eso. qué pena. Esto, de haberlo sabido, lo habrías adoptado. Y ahora me di cuenta, claro, cuando huimos, la explosión, claro, fue mucho más grande de lo que esperábamos, nos llegó el olor a ozono y nos estrellamos. ¿Qué es lo que pasa cuando explotan estas bombas? Que las libélulas se estrellan. Y no lo he relacionado hasta ahora. Sinceramente, Vale. yo tampoco. Hostia, Pero La sí, sincronicidad. tiene sentido. sí. Y bueno, luego nos pareció un brillo en el cielo que alguien había huido también. Y cuando revelé los negativos de mi cámara, estaban amarillentos y olían a ozono. Que yo estoy haciendo fotos de todos los planos y demás. Tú no lo habías pensado, pero bueno, es otra cosa para que meter en el canon. Sí, sí. No, estas cosas que a veces son retroactivamente encajan, no, no sé por qué, Sin saber porque por qué. no es la primera vez que nos pasa. No, no. Hostia, qué Y bueno. bueno, entregasteis a la científica, información, etcétera. Os felicitaron muy mucho y os habíais ganado un descansito. Así que nos fuimos de permiso. Sí. En la aventura que titulé Una noche en la ópera, aunque fue una noche muy corta como veremos cuando lleguemos a esa escena. Fuisteis a Reims, a la ciudad de Reims, y ahí, bueno, como en todos los sitios donde la gente, los soldados van de permiso, había mucha actividad, muchas actividades a las que podíais acudir, mucho por hacer. ¿Qué actividades os llamaron más la atención aparte de beber y festejar? Eso te iba a decir, aparte de comer y beber, nos informaron de que había un combate de boxeo que parecía que estaba generando mucha expectación porque había un luchador, ¿no? Uno de los que combatían era, no sé, por lo visto era muy bueno y tal. Sí, nos dijeron que era un boxeador lleno de cicatrices y heridas recién curadas que ganaba siempre y le faltaba el pelo de media cabeza. Alexandre lo he dicho, Bobojuic. Y que nada, y también nos había gente invitándonos a la ópera, que había una ópera gratis llamada La Ascensión de Camille.
Y Y visteis Estaban repartiendo el entradas, ¿no? Para cartelito. los soldados. sí, y nos fuimos a un bar donde Celeste, la camarera, se hizo muy amiga de Damien. Y pillamos una turca de campeonato. Sí, es verdad. Lo pone en mis notas. Pillamos una turca de campeonato. Pero, ¿eso fue después del combate o antes? No, antes del combate. Llegamos, Antes del nos fuimos combate. al bar. Y al salir nos encontramos un anciano que gritaba que la ópera era demoníaca y se basaba en una obra llamada El Rey de Amarillo. Y hablamos con él, dijo llamarse Paul Ford y ser amigo de Samuel Farris. Hostia, Samuel Farris es el tipo del Sí. que yo tenía un libro y que iba leyendo, el libro que iba leyendo. Y a raíz de esto, pues empezamos a hablar con él, nos explicó que el director viene de París y nos dio el libreto con la sinopsis. Se centraba en Camille, la hija del rey, que lleva al mundo la salvación. Camila la victoriosa, luego está el rey cobarde y Casilda la llorona. Y trata de la ascensión del trono de Camila y la salvación de su reino. Sí. Ahí también como curiosidad os comenté que en Reims había una catedral que tenía un laberinto en el suelo dibujado. Y en la fase de estrellas y deseos, Pau dijo que el laberinto tuviese alguna importancia en la aventura, que no tenía previsto que la tuviera, pero la tuvo. Al día siguiente, creo recordar, os encontrasteis otra vez con Paul Forte, que por cierto es un poeta real, histórico, digamos. Y por época podría haber coincidido con Samuel, podría haber sido su aprendiz. Y os invitó a que le siguieseis a la catedral, porque teníais que hablar con alguien, era muy importante, os había identificado seguramente por vuestra aura violeta o algo parecido. Y entrasteis en la catedral y os hizo empezar a recorrer ese laberinto, que ahora podéis ver aquí. Ese laberinto. Fuisteis recorriéndolo y a medida que lo recorríais, es una pintura que hay en el suelo. Ahora no existe, pero era un dibujo que había en el suelo. Pero a medida que lo recorríais, ibais entrando en algún sitio, ibais viendo esas paredes y ibais llegando a distintas habitaciones, las 4 que estaban en las esquinas. En la primera, si no recuerdo mal, estaba... ¿dónde está? Yo creo que fui yo quien encontré Sí, ¿no? O encontramos a Marius, el que había sido compañero de en el PEN. sí. Y además creo que cuando se produjo el encuentro fue algo así como si la conexión entre nuestro personaje en la actualidad y en el pasado se visibilizara claramente y nuestros personajes fueran conscientes de quiénes habían sido en otra vida, ¿no? Sí, te reconoció al verte. Mm. Después, bueno, os dijo que era el primer guardián y que siguierais adelante. Vosotros no teníais muy claro qué hacíais aquí ni qué estaba pasando. Y el siguiente fue Damien, que te encontraste. Tengo apuntado a tu padre, pero ¿era tu padre? Ah, sí, era tu padre, era bueno, el que trabajaba para la embajada en París. Cierto. Estás muteado. Sí, sí. Pero eh, todo esto lo que lo que hablamos también fue hablamos es de si habían llegado más copias de este libro a la embajada o a otros sitios o si estaban haciendo algo para poder para poder combatir esto, diciéndole que era algo realmente peligroso. A continuación, Marcel, te encontraste con Jenny, la querida Jenny de Samuel, Uh-huh. que te reconoció. Tú no la reconociste, pero sí que creo que tenías cierta familiaridad o te parecía familiar. Sí, bueno, y además me besó, cosa con la que no tuve ninguna queja. Y
Y sí, fue como muy familiar, un recuerdo. Y finalmente a Angie se le apareció Mark, que era la pareja de Annie en París. También la reconoció. Mm. Y seguisteis adelante. Seguisteis hasta el final del laberinto, hasta el centro del laberinto, donde aquí nos encontrasteis. Pues a Casilda, ni más ni menos. Que estaba en el final del laberinto y nos explicó la situación y nos pidió ayuda pues para derrotar al rey y en concreto parando lo que era esa ópera que se iba a representar. Sí. Salisteis de ahí, bueno, también os dio bastante más información sobre quiénes erais, quiénes habíais sido y la función que tendríais aquí. Y bueno, volvisteis a casa, creo que habían pasado ya muchas horas y era prácticamente la hora de ir a dormir. Mm. Y... Ah, no, perdón, antes... No, antes fuisteis a la ópera. Cuando salisteis de ahí fuisteis a la ópera. Os infiltrasteis, cogisteis un poco de trementina y unas cerillas y hicisteis lo que mejor se os da. Es que no hay nada que huela como la trementina. Y luego no averiguamos también los nombres de todos los participantes, el director, libretista. Mm. Sí, porque Entonces lo que nos hicimos, preocupaba no solamente parar esta representación, sino que no se pudiera volver a hacer. O sea, destruir todos los libretos y saber de dónde habían salido y pero no quién le había estado pegamos en fuego, contacto con ellos. pero no le pegamos fuego todavía, ¿no? Sí, fue esa noche. Porque si os Yo creo que sí, acordáis, después de eso fuisteis a hablar Ah, con el sí, libretista, sí, sí. claro. Primero os destruimos la convertisteis en ópera managers. y luego Eso es. primero destruimos todo y luego fuimos a hacer ver que éramos filántropos y queríamos Sí. financiar Exactamente. la obra. Pero antes, bueno, después de quemar la ópera, os fuisteis a dormir, era ya de noche, y por la mañana os encontrasteis una nota de Angie de que había ido a Carcosa a ayudar a Casilda en la lucha contra Camila y que os ayudaría desde ahí, como hemos podido ver en la última aventura. Y después decidisteis eso, ir a hablar con el libretista, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero lo tengo apuntado aquí. Eh, Eh, Jean-Jacques sí. Carpentier. Y bueno, era un tipo peculiar, estaba muy contento de su obra y entrasteis en su casa, creo. O sea, os dejó entrar. Sí, como se acababa de quemar accidentalmente la ópera y no se podía representar, nosotros la película que nos montamos es que teníamos un espacio que de hecho creo que además Pau, que tenía contactos ahí, lo gestionó para que efectivamente hubiera gastado un local, o sea que se podía mantener la coartada y pues eso, lo poníamos a disposición para que se pudiera representar la obra y tal. Y de esa manera conseguir saber primero, de dónde le había venido a este hombre la idea de escribir este libro basado en la historia del Rey de Amarillo y luego saber también qué más copias había y dónde estaban para poder destruirla, claro. Y entonces montamos una estratagema para recoger todas las copias y hicimos copias falsas metiendo una obra cualquiera random dentro de la portada del Rey de Amarillo. Y no se dio cuenta nadie hasta que ya lo teníamos todo repartido y demás. Yo al libretista, de hecho, le robé el original, que es un Rey de Amarillo original con anotaciones y post-its. Y descubrimos que el promotor de la obra era el hospicio dedicado a la recuperación de los soldados, Sí. en concreto el doctor Etienne Gachet. Sí, porque os preguntabais cómo es que eran gratuitas las entradas para los soldados y cómo podía ser eso. Y sí, se acabaron diciendo eso, que el hospicio que estaba a las afueras de Reims era de donde venía el dinero y que al final venía del ejército, porque era un hospital donde cuidaban a
los soldados heridos en combate o que habían sufrido algún tipo de trauma y estaban ahí. Y como no, fuisteis a investigarlo. Mientras habíais convencido de que hicieran la ópera en un granero, si no recuerdo mal, aprovechasteis el tiempo para ir a investigar ese hospicio, ese hospital religioso, con todas las monjas. Y bueno, visteis que el hospicio tenía 3 salas, una central, tenía después unas plantas subterráneas que reproducían un poco la planta de los pisos de arriba. Y creo que os infiltrasteis en el despacho del tal Etienne. Sí. Etienne. Que os dijeron que solo trabajaba por las noches, que se pasaba en el día en el sótano del hospicio. Bueno, era un hombre nocturno, ¿qué le vamos a hacer? Está más tranquilo, hay menos ruido. Y bueno, entrasteis en el despacho y encontrasteis papeles de que había sido, por ejemplo, había sido tratado aquí el boxeador, que lo trataron con algo que llamaban el compuesto 59. Parecía que ese compuesto estaba hecho con ciertas plantas de un sitio llamado Grosley, que, bueno, Álvaro, el personaje de Álvaro sí que lo conocía porque era de ahí. Pero el resto sonaba vagamente de otra vida, quizá. También encontrasteis archivos de un hospital de París de 1895 con, bueno, experimentos que se habían hecho ahí, que habían detenido a un tal Raymond Larouche, que curiosamente la foto era idéntica a Etienne Gachet. Y también había referencias a su hermana, una chica botánica muy maja. Y encontrasteis algo muy normal en un hospital, como es una bolsa de sangre refrigerada en un cajón del despacho del tal Etienne. Lo Y ahí típico. ya conseguimos atar cabos, ¿no? Bueno, casi todos consiguieron atascados porque Samuel estaba en la parra. Por segunda vez me pilló por sorpresa el vampiro. Y no sé por qué, yo creo que no me espero que haya un vampiro en el Rey de Amarillo. Entonces, Y es claro, como- aunque las pistas estén delante, no lo veo. Y claro, cuando me di cuenta de que es un vampiro de verdad, el shock es, o sea, o sea, realmente me asusté muchísimo. Aquí me falla un poco la memoria, no sé si, creo que os fuisteis a la nave central que era como la de más manicomio o tal. Sí, nos colamos y en la zona de seguridad, forzando una puerta, y estuvimos investigando el subsuelo que había por allí y Pero no encontrando... nos dio tiempo a mucho. Sí, pero nos pilló muy rápido. Sí, que recuerdo que fue escena creepy, en plan nos puso la mano en el hombro o algo así. Fue en mitad de un pasillo y quedó clarísima que la superioridad física, pero al momento. Y creo que os hizo ver de alguna forma, no sé si al tocarlo o con Nos dio una hipnotismo. droga. Usando una droga, usando la droga nos cuenta su historia. Y comenzamos a ver imágenes de una figura femenina vestida de Ah, rojo, sí. de rostro cambiante, como Casilda, pero es Camila. Y dos figuras que mordieron al doctor. Ella me hizo ver que su padre nunca vencería. O sea, vamos, que él servía al rey originalmente y ella lo convirtió a sus filas. Sí, en París Nos rocía como servía unos al rey. polvos o algo así, ¿no? Ah, puede ser. Sí, creo que era eso. ¿El qué? Sí. Que eran unos Yo creo que polvos. nos roció con unos polvos o Sí, algo así, ¿no? un polvo amarillo. Tenía polvo amarillo, lo he notado. Y al final nos enfrentamos a él y le pegamos fuego, como no. Sí. Sí, en el pasillo este en el que estabais había encerrados otros experimentos, como el boxeador, que estaban también medio enloquecidos y medio deformados.
El compuesto 59, pongo. Tengo aquí Sí. anotado. Hecho con hierbas de Grosley. Sí. Sí, de hecho encontrasteis las notas de suministros y las notas que habían enviado también a otros laboratorios para la producción de este compuesto. Y ahí decidisteis salir de ahí pitando antes de que os pillasen también los de la ópera y ir a Grosley a acabar con los campos de Grosley, que es el título de la cuarta aventura. Y llegasteis a Grosley. Grosley es un pueblo que visitasteis en París muchos años atrás, pues en otra vida, con otros personajes, y en el que habíais impedido que la hermana de Raymond, que se llamaba Etienne ahora, eh, produjera más plantas de esas, pero parece que sus investigaciones no se perdieron del todo. Y llegasteis ahí y visteis que había muchísimos campos de esas plantas amarillas con las que producían ese compuesto. Os fuisteis, creo, primero a la posada a coger habitación. Y ahí conocisteis a la propietaria, a Annie Fontaine, que vuestros personajes no lo sabían, pero era la hija de la chica que salvasteis en París. Ah, Y le pusieron Annie en honor a una de sus salvadoras. Y después estaba la hija de la hija, nieta, que se llamaba Claire y que coqueteó un poco con el personaje de Álvaro, un poco haciendo flashback de cuando pasó algo similar en Grosley en París. Bueno, y visteis eso, fuisteis a los campos a verlos, hablasteis con algún campesino por ahí. ¿Y qué decidisteis hacer? Había toda una logística montada pues eso, para producir las plantas, sacarlas en tren hacia diferentes sitios y estaba todo además custodiado por el ejército, o sea que formaba parte de una operación de nuestro propio ejército, claro. Y no recuerdo exactamente, pero el caso es que nosotros aprovechamos también el hecho de que formábamos parte de que éramos militares para hablar con quien dirigía ahí el cotarro, ¿no? sí, fingimos que éramos oficiales. Todos queríamos identidades falsas. Sí. Damien era Roland Etienne, Álvaro era Charles Cousteau, yo era el comandante de Jacques Castel. Y lo que hicimos fue hacernos pasar por oficiales importantes Sí, como si fuera y una especie de inspección o algo así, ¿verdad? de una inspección, exacto. Sí, no sé Entonces lo que hicimos fue enviar cartas con fórmulas falsificadas a los lugares donde fabricaban las cosas, Compuesto. aprovechando que ellos sabían cosas de ciencia, y planeamos destruir los cultivos con un defoliante. Sí, creo que había 3 depósitos y vais a Sí, sabotearlos para que al regarlos hubiese pesticidas o un compuesto químico que acabase con ello, para que no pareciese realmente un saboteo. sino un error de ellos. Exacto. Y Pero entonces fue estar cerca de esas plantas, pues no es muy bueno para la salud, al menos la mental. Y os encontrasteis de casualidad con una profesora, la profesora de la escuela de primaria de Grosley, que había pedido ayuda al alcalde para que les moviesen a otro sitio, porque los niños estaban raros. Pero no le habían dado ese permiso. Y bueno, dijisteis de que quizá podíais ayudarla y fuisteis a ver a sus queridísimos niños. y bueno, Los niños parecían sacados del pueblo de los malditos. Se movían y hablaban al unísono. Os reconocieron algunos de ellos, creo recordar. Y bueno,
Yo lo que hice fue llevarme a uno a la enfermería para tratarlo y me dijo una cosa, pero mientras me la decía a mí, todos los demás niños en la clase decían lo mismo. La mujer de rojo ha dicho que tengáis cuidado, que ha dicho, hostia, la mujer de rojo te ha dicho que tengamos cuidado con vosotros. Entonces le puse amoníaco en la nariz para dejarlo aturdido y ese momento pues, parece que se desconectó de Casilda o de, de De Casilda, Camila. sí, Camila, de Camila. Camila y dijo que la señora de rojo ya había hablado de él, de mí. Luego volvió a estar hipnotizada de nuevo. Y todo muy mal rollero, todos los niños hablando a la vez, simultáneos. No salisteis por patas de ahí, pero casi. Sí. Disimuladamente. Sí. Sí. Y volvisteis a la posada a prepararos para el sabotaje de esa noche. Pero algo pasó antes de que pudieseis hacer ese sabotaje. Una niña se presentó en vuestra puerta. Una de las Josephine. niñas. Josephine, que venía de parte de la Reina Roja, nos vino a amenazar. Miramos por la ventana y vimos más niños todavía vigilándonos. Así que decidimos no esperar al día siguiente y escapar del hostal, huir de ellos, pegarle fuego a todo No, pegarle y, fuego a todo, no. Sabotear el. y sabotear. Pero una vez que no, Sí. que no prendemos fuego a todo. Sí, yo creo que os quedasteis con las ganas de quemar esos Sí, campos. totalmente. Tuvimos que salir con mucho cuidado del hostal en el que estábamos porque en las sombras veíamos esas figuras de los niños hipnotizados, acechándonos. No recuerdo si os dije si tenían los ojos rojos o brillaban rojos en la oscuridad o algo así. Bueno, Creo que brillaban puntitos rojos en la oscuridad porque luego estuvimos escondidos en un tren bueno, primero para... saboteasteis, o sea, fuisteis ahí, Sí, saboteasteis. sí, y Y luego estábamos escondidos y veíamos puntitos rojos en la oscuridad que se acercaban. sí, sí, recuerdo que ahí estabais aguantando la respiración cuando los niños pasaban, literalmente, o sea, vosotros como jugadores, os oí cuando estabais encerrados en un vagón de un tren de mercancías esperando a que amaneciera y saliesen los vagones, no, los trenes de pasajeros. Y creo que había un maquinista ahí que, bueno, visteis cómo se acercaban los niños, de Sí, repente hubo silencio y lo visteis, creo que babeando cuando salisteis o algo así. No sé, que no estaba bien. No lo habían dejado muy bien. Los niños daban mucho miedo. Sí, sí, sí. Además, tenían una canción que os puse, creo. Es verdad, tenían su Sí. día. Si la Una encuentro. canción, era una canción típica francesa. Sí, ya está. Sí. Sí. Pero bueno, conseguisteis evitarlos. Subisteis al siguiente tren en dirección a Verdún. Y ahí acabó la aventura. Y bueno, os asignaron la siguiente misión, que ya está grabada. Es sin noticias del regimiento y un número, 364. Y hasta aquí lo que no está grabado. ujú. Sí. Pues ya estamos al día con todo. Ya, quien nos siga ya sabe todo lo que sabemos nosotros. Y quizá más de lo que recordábamos cuando Más lo que lo... recordábamos. Sí, Hay veces que el estrés postraumático te hace olvidar cosas que no quieres recordar. Sí, Pero queda, la huella queda. sí, sí. Y suerte de las notas de Pau, porque Ya ves. y me dejo cosas porque ahora viendo las tuyas veo que habías puesto más cosas y tal. sé alguna cosa más. Pero bueno, porque lo tenía apuntado de que lo tenía planeado, no porque hubiese tomado yo notas.
Sí, sí. Pues nada, ¿qué tal? ¿Qué os parece de momento las guerras? Y a mí lo que me tiene flipado desde el principio, o desde la guerra, sí, es que me dijeras que no hay ni una sola de las aventuras que hemos hecho de las guerras que estuviera en el libro, que todas son tuyas. Mm, sí, Sí, sí. Es que es pero increíble. bueno, que también pasó con París, ¿no? Sí, excepto la Sí. primera. Quitando una, ¿no? Es que escuchas a otros grupos que están jugando el Rey Amarillo y te dicen, no, si nosotros hemos jugado el Rey Amarillo 4, 5 sesiones, y yo, seguro que es el mismo Rey Amarillo que... Sí, de hecho, el otro día hicimos cuentas y ya vamos por... Ahí. Lo pasamos por el grupo, ¿no? Sí, 50 Sí. Me y... suena... Había 6. 31 de París y no sé si ahora llevábamos 11. Mm, Ah, no lo encuentro. a ver, Pero sí, sí, llevamos un montón. Aquí. Aquí. 31 de París, 53 53. en total. Llevamos 53. 22. 22 de las guerras y 31 de París. ¿Crees Unas que nos quedarán 106 unas horas. 10 de las guerras o no es No lo o sé. no lo vas a hacer equilibrado? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Dependerá un poco. También creo que últimamente estamos haciendo sesiones un poquito más cortas, así que quizás se alarga un Sí, poquito más. Pero pero es que no lo sé. Hay ya, muchas ideas en mi cabeza. pero ya estamos en rollo apocalíptico a tope, ¿eh? Sí, sí, ya se Que eso acerca nos pasó también París. en París. Hubo un punto de inflexión a partir del cual todo empezó a dar muchísimo miedo Sí, y, De y ser un poquito desesperado. acelerarse. Sí, y estamos un poquito así ahora. sí, 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 más o menos es como cuando volvisteis de Normandía, que no me acuerdo ahora del nombre de la ciudad. Pero sí, cuando dejasteis de vivir con Marguerite. Sí. No, Donde ya todas las cartas se ponen boca arriba Sí. y la situación pinta fatal. Esto de ponerle el dormebú es un golpe bajo. Ah, pero lo he puesto antes, ¿eh? Se habrá ido No más sé, lento. pero ponerlo ahora ha sido en plan de ¡ah, Dios mío! Es que los que estéis escuchando esto, una cosa que todavía no sabréis es que Pedro maneja muy bien la música en partida y ya está. Esta es la musiquita de ponerme muy nervioso a mí y, o sea, nada más aparecer esto ya sabes que está pasando algo malo. Y ya es efecto Pavlov total. sí. Pues muy bien. Muchas gracias a todos. Espero que estéis disfrutando de esta campaña. Y nos vemos en la próxima con una nueva aventura de las guerras. A ver qué pasará. Chao. Adiós. Hasta luego.